Tenía la persiana a medio abrir, como siempre, y el sonido del timbre me sobresaltó. No esperaba a nadie. A mis 64 años, las visitas sin previo aviso no suelen ser buenas noticias. Caminé despacio hasta la puerta, con ese pequeño dolor en la rodilla que últimamente me acompaña como un reloj mal ajustado. Abrí. Y ahí estaba él, con un ramo de rosas que casi le cubría el torso. Rosas frescas, abiertas, vivas, de un rojo casi insolente. El tallo más largo medía cerca de 1 metro. Lo supe porque me quedé observándolas con una mezcla de asombro y torpeza. 85 centímetros, pensé. ¿Quién regala algo así hoy en día? Él no decía nada. Solo me miraba. Ni una sonrisa, ni una disculpa, ni una palabra. Y, sin embargo, su silencio era más honesto que cualquier explicación. ¿Para mí? Pregunté, más para llenar el aire que por necesidad. Asintió apenas, con esa timidez que no conocía en él antes. Porque hasta ese día él era simplemente Daniel, mi joven vecino del 3er piso, un actor de 25 años que a veces ponía la música demasiado alta, tiraba colillas al patio común y de vez en cuando se burlaba de mí, creyendo que no lo oía. Nos habíamos peleado hace una semana, todo por culpa de mi gata y su altavoz chillón. Le grité desde el balcón. Él respondió: «Entonces cierre las ventanas, señora». Yo le cerré las persianas en la cara. Y desde entonces no lo había vuelto a ver. Y ahora estaba ahí. Sin palabras. Con esas rosas. «Pasa», dije, pero mi voz me sonó ajena, débil. Él negó con la cabeza. Solo quería dárselas. Por el otro día. Y otra vez, silencio. Tomé el ramo. Era pesado. Olía como hacía mucho nada en mi vida olía, ni el jabón, ni el jardín, ni el café de la mañana. «Gracias», susurré. Él se dio la vuelta y se fue. Simplemente se fue. Y yo me quedé ahí, en el umbral, con ese ramo desbordado, como una niña que recibe flores por primera vez. Solo que yo tenía 64. Y nadie, nunca, ni siquiera el día de mi boda, me había regalado algo así. Cerré la puerta, me apoyé contra ella y de pronto lo supe. Ese chico sabía algo sobre mí que ni yo misma había entendido hasta ahora. No lo invité a entrar. Pero tampoco cerré la puerta. El ramo quedó allí, sobre las baldosas de terracota que limpió la lluvia de anoche. Él bajó los escalones sin volverse, con la misma lentitud con la que había llegado. Me quedé de pie un largo rato, abrazando aquellas flores como si fueran una carta escrita a mano, como si tuvieran palabras escondidas entre los pétalos. Cerré la puerta muy despacio, con el corazón latiendo fuera de compás. Coloqué las rosas en un jarrón que usaba solo para los funerales. El agua se tiñó de rojo al cabo de unas horas, como si el color no quisiera quedarse solo en los pétalos. El salón olía a algo nuevo. No a perfume, no a incienso, no a jabón barato. Olía a algo que yo había olvidado. ¿Ilusión? ¿Expectativa? Esa noche no puse la televisión. Me senté en la mecedora junto a la ventana y me quedé mirando su balcón. La persiana estaba bajada a medias, como siempre. Una camiseta negra colgaba del tendedero, moviéndose con el viento. Nada más. Ninguna luz, ningún sonido. Y, sin embargo, yo seguía mirando. Como si algo fuera a pasar. Como si él fuese a salir y verme. Como si eso significara algo. Me sorprendí a mí misma recordando detalles suyos que nunca antes había querido registrar. Como siempre lleva camisas oscuras, incluso en verano. Cómo repara su bicicleta en el pasillo del edificio, sin importar si molesta. Cómo silba canciones que no reconozco. Cómo sube las escaleras de 2 en 2, como si el tiempo fuera algo que no le pesa. Pensé en lo que me había dicho. Solo quería dárselas. Por el otro día. Esa pausa antes de terminar la frase, ese por. Tan torpe y humano. ¿Quién enseña a un muchacho de 25 años a pedir perdón con flores de 85 centímetros? Volví a la cocina. Abrí el grifo y dejé correr el agua para disimular el temblor de mis manos. No era miedo. Era otra cosa. Algo más parecido a la sorpresa, al desconcierto. Porque sus disculpas me habían dolido más que la ofensa. Intenté racionalizarlo, quizás era simplemente un buen chico, educado, sensible.
Quizás me había visto como una figura maternal, como alguien que merece respeto. Quizás solo se sintió culpable. Pero había algo más. Lo sentí en su silencio. En su manera de mirar sin exigir nada. En cómo no forzó la entrada, no esperó nada a cambio. Y eso fue lo que más me desarmó. Al día siguiente, salí al jardín con la regadera. No necesitaba regar nada, había llovido toda la semana, pero quise estar afuera. Quise, aunque me cueste admitirlo, verlo pasar. Escuchar sus pasos en la escalera. Notar su sombra cruzando la acera. Y cuando no apareció, cuando la calle siguió vacía y el silencio persistió, algo se encogió en mí. No de tristeza. De expectativa no cumplida. Como cuando una carta no llega o alguien olvida tu cumpleaños. Entré y cerré la puerta con cuidado. Me senté frente al jarrón. Las rosas estaban un poco más abiertas. Y me pareció, quizás fue solo mi imaginación, que algunas de ellas empezaban a inclinarse hacia mí. Como si quisieran decirme algo. Como si entendieran lo que yo misma no me atrevía a nombrar. Y entonces me pregunté, ¿desde cuándo espero su mirada cuando salgo al jardín? ¿Y por qué, en lugar de incomodarme, eso me hace sentir viva? A la mañana siguiente, las rosas ya no eran las mismas. El calor del sol las había vencido. Los pétalos, antes tensos y brillantes, comenzaron a doblarse con una fragilidad que me recordaba a mí misma frente al espejo por las mañanas. Intenté salvarlas. Corté los tallos en diagonal, cambié el agua, les hablé en voz baja, como si eso pudiera detener el tiempo o devolverles el color. Pero era inútil. Algunas cosas están destinadas a durar poco. O quizás justo por eso son tan intensas. Decidí secar algunas, para guardar al menos el recuerdo. Las colgué boca abajo, en el rincón más fresco de la casa. El resto, con pesar, lo eché en el cubo del compost. Allí, sobre la tierra húmeda, los pétalos formaban manchas rojas como si alguien hubiera caminado descalzo por la acera con los pies manchados de pintura. Fue entonces cuando lo vi. A través del visillo de la cocina. Cruzando la calle con una bolsa grande de tierra bajo un brazo y varias macetas pequeñas en la otra. Vestía una camiseta vieja, manchada de barro, y unos pantalones de trabajo con rodillas desgastadas. No llevaba flores esta vez. Llevaba plantas. Vida en otra forma. Mi primera reacción fue quedarme quieta. ¿Abrir la puerta? ¿Salir? ¿Esperar? No hice nada. Simplemente observé. Él ni siquiera tocó el timbre. Abrió la verja del jardín como si fuera suya, aunque lo hizo con respeto. Dejó las cosas en el suelo y, sin decir una palabra, se agachó junto al seto. Empezó a cavar. Yo no me moví. Solo lo miraba desde la ventana. Sus manos se hundían en la tierra como si la conocieran, como si entendieran su memoria. Cada golpe de pala, cada gesto, era firme, silencioso, casi ritual. Finalmente salí. No por valentía, sino porque algo dentro de mí me lo pidió. Como si una parte olvidada de mi cuerpo despertara por fin de un sueño demasiado largo. No dije nada. Ni él tampoco. Me senté en la silla del porche, esa de mimbre que cruje un poco cuando uno se mueve. Lo observé mientras trabajaba, con la misma concentración que tienen los que no buscan impresionar, sino simplemente hacer lo correcto. Plantó 3 crisantemos junto al muro. Luego sacó 2 geranios y los colocó donde la tierra estaba más seca. Después, como si supiera que no me gustaban las macetas desordenadas, alineó todo cuidadosamente. No preguntó si me parecía bien. No esperó aprobación. Y yo, para mi propia sorpresa, no sentí la necesidad de darla. El aire olía a tierra removida, a raíces desnudas, a viento del sur. Era un olor sucio y limpio a la vez, como si la vida misma respirara por debajo de todo. Y en medio de ese silencio, me di cuenta de algo que me inquietó profundamente. No echaba de menos las palabras. Su presencia callada tenía más peso que muchas conversaciones que había soportado por compromiso en los últimos años. No era el silencio de quien no sabe qué decir, sino el de quien sabe que no es necesario decir nada. Y eso me pareció casi peligroso. Porque empecé a sentirme bien con él allí. Demasiado bien. Cuando terminó, se sacudió las manos, se levantó sin apuro y,
sin dirigirme una palabra, volvió a salir por la verja. Tampoco esta vez se volvió a mirar. Solo cuando la calle volvió a estar vacía, me di cuenta de que tenía las manos apretadas sobre las rodillas. Como si intentara agarrarme a algo invisible. Algo que ya empezaba a escaparse entre los dedos. Fue Merche, la vecina del primero, quien me lo dijo. Como siempre, bajaba con su carrito de la compra y su lengua afilada. Nunca se le escapaba un detalle del edificio, ni de la calle, ni de los balcones. A veces la escuchaba por educación, otras por costumbre, pero aquella mañana, aquella frase me cayó como un relámpago suave. ¿Sabías que tu vecino, el chico del tercero, es actor? ¿Actor? Pregunté, fingiendo desinterés mientras acomodaba el buzón. Sí, en el Teatro Municipal. Esta semana estrena una obra nueva. Parece que hace de un joven enamorado de una mujer mayor. ¿Quién lo diría? Tiene talento el muchacho. Me reí. No porque me hiciera gracia, sino porque no supe qué más hacer. Pero fue una risa breve, seca, nerviosa. De esas que se escapan cuando la mente aún no alcanza a entender lo que acaba de escuchar. Una parte de mí quiso descartar la información. ¿Qué más da si actúa o no? ¿Qué importa si finge, si representa, si vive entre luces y aplausos? Pero otra parte empezó a coser pensamientos con hilos muy finos. ¿Y si todo esto no era más que un ensayo? ¿Y si sus silencios, su forma de mirarme, su presencia en el jardín, eran parte del papel? ¿Y si yo, sin saberlo, me había convertido en su escenario? Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, sintiendo los pliegues de las sábanas como si fueran preguntas sin respuesta. Me levanté, fui a la cocina y preparé una infusión que olvidé beber. Me senté frente a la ventana y miré su balcón. Luces encendidas. Sombra que cruza la habitación. Una figura que se sienta, se levanta, camina. No pude ver bien qué hacía, pero parecía que hablaba solo. ¿Estudiando un texto, tal vez? ¿Repitiendo líneas? ¿Practicaría con mi nombre? No sé por qué me dolió pensar que, quizás, yo no era yo para él. Que tal vez me había atribuido un papel que no me pertenecía. Que solo era una idea, una imagen, un recurso dramático. Nada más. Y sin embargo, algo dentro de mí se resistía. Porque cuando estaba cerca de él, nada me parecía falso. Su forma de agacharse en la tierra, su manera de dejar flores sin exigir nada, su silencio lleno de significado. No eran gestos de un actor. Eran otra cosa. O al menos yo quería creer que lo eran. Al día siguiente, fui al teatro. Sí, yo, que hacía años no pisaba un auditorio. Me senté en la última fila, con mi abrigo viejo y un pañuelo que me cubría el cabello. No quería que él me viera. No quería parecer curiosa. Solo necesitaba saber. La obra era sencilla, de esas que parecen pequeñas y de pronto se meten en el pecho. Él apareció en la escena central. El personaje era un joven que ayudaba a una mujer mayor a cuidar un huerto. Ella era viuda. Él, solitario. La historia se tejía con silencios, con miradas largas, con frases contenidas. Y en un momento él dijo, «No vengo por las plantas. Vengo por usted». Sentí un escalofrío. Cuando terminó la función, salí antes de que encendieran las luces. Caminé rápido por la plaza, como si huyera de algo que no sé nombrar. En casa, me senté en la cocina, en silencio, sin prender la luz. ¿Y si todo era verdad? ¿Y si me había visto en su personaje? ¿Y si él, al conocerme, encontró algo que no buscaba, igual que yo? Apoyé la cabeza en la mesa y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no quería respuestas. Quería seguir sintiendo. Fue el olor a humo lo que me despertó. Un olor denso, agrio, como el que queda en la ropa después de una barbacoa, pero más espeso, más urgente. Me incorporé en la cama, desorientada. A través de la ventana vi reflejos anaranjados y sombras que se movían rápidamente. Alguien gritaba. Me levanté como pude, me puse el albornoz y bajé las escaleras sin pensar en mis rodillas, en mi presión, en mis años. Solo pensaba, fuego. En la calle, el caos, luces de emergencia, vecinos descalzos, niños llorando, alguien llamando a los bomberos.
El humo salía del segundo piso del bloque de al lado. Y entre todo ese desorden, lo vi a él. Daniel. Sin camiseta, con el rostro manchado de hollín, llevaba en brazos a una niña envuelta en una manta. Sus pasos eran firmes, como si no sintiera el calor, como si no temiera nada. La dejó en manos de una mujer que no dejaba de llorar, y volvió a entrar corriendo al edificio. —¿Está loco? —gritó alguien. Pero nadie se atrevió a detenerlo. Poco después, salió con un niño de unos 6 años, tosiendo y temblando. Lo abrazó contra el pecho y bajó por la escalera como si pesara menos que una flor. Cuando llegó al portal, lo entregó a un hombre que parecía su padre. Luego se apoyó en la pared, respirando con dificultad. Y entonces, me vio. Yo estaba paralizada, frente al portal de mi edificio. Descalza sobre las baldosas frías, con el albornoz mal cerrado, temblando. No supe si era por el miedo, el frío o por verlo a él así. Se acercó. Sin decir palabra, apoyó su mano en mi espalda. Y fue como si algo dentro de mí se encendiera. No un fuego violento, sino uno lento, silencioso. Una llama pequeña que me recorrió desde la piel hasta los huesos. Un calor distinto. No del incendio, sino de él. —¿Estás bien? —preguntó. Solo pude asentir. Su mano se quedó unos segundos más, firme y suave al mismo tiempo. Cerré los ojos. No supe por qué. Tal vez para memorizar ese gesto. Tal vez para no pensar. Tal vez para quedarme en ese instante un poco más. Y entonces, escuché una voz femenina. —¿Dani? Una chica se acercaba desde la acera opuesta. Joven, guapa, con el pelo recogido y un vestido corto a pesar del frío. Caminaba como si todo aquello no la afectara, como si viniera de otra historia. Cuando lo vio junto a mí, frunció los labios. —Llevo rato buscándote —dijo, sin mirarme. Él retiró la mano de mi espalda. —Estaba ayudando —murmuró. —Ya lo veo —respondió ella, esta vez mirándome. Fue una mirada breve, pero cargada. No de celos, ni de rabia. De lástima. Y eso fue peor. Me sentí ridícula. Vieja. Descolocada. Como si hubiera sido sorprendida en un sueño que no me correspondía. Como si me hubieran recordado, de golpe, lo que soy, una señora mayor en bata, con el cabello despeinado y los pies descalzos, temblando frente al chico que podría ser mi nieto. No dije nada. Él tampoco. La chica se acercó, lo tomó del brazo y se lo llevó sin más. Yo regresé a casa. Subí las escaleras en silencio. El humo seguía en el aire. También el olor a realidad. Entré en el baño, me miré al espejo y no supe si lo que sentía era vergüenza, tristeza o un dolor antiguo que simplemente había encontrado por fin su forma. Esa noche no dormí. Me acosté tarde, con la bata aún puesta, abrazando una almohada que no olía a nada. Y me repetía, como una oración inútil. No soy más que la vecina mayor. Solo eso. La fiebre subió de repente, como si el cuerpo ya no tuviera fuerzas para fingir. Me envolví en una manta y me tumbé en el sofá, sin encender la televisión, sin abrir las persianas. Solo el murmullo lejano de la calle y el tic-tac del reloj de la cocina me recordaban que el mundo seguía girando. No comí. No hablé. Solo dormí a ratos, entrecortados, con sueños confusos en los que se mezclaban risas del pasado y el olor de la tierra mojada. La mañana del segundo día, al abrir los ojos, vi una sombra moverse al otro lado de la ventana. Me asusté al principio, pero luego oí el leve golpe de una bolsa contra la puerta. Me levanté despacio, con la cabeza pesada, y abrí. Nadie. Solo el sonido de pasos que se alejaban. En el suelo, una bolsa con caldo, pan tostado y fruta. Y sobre ella, una nota escrita a mano: vuelvo mañana. Que se recupere pronto. Me quedé ahí, en la entrada, un buen rato. No recordaba la última vez que alguien se había preocupado por mí así. Sin preguntas. Sin promesas. Al día siguiente, volvió. No lo vi, pero lo supe. Otra bolsa. Otra nota. No se preocupe por contestar. Sé que está ahí. Y al tercero, estoy cerca. Llámeme si necesita algo. Yo no respondía,
pero guardaba cada una de esas notas. Las doblaba con cuidado y las ponía en una cajita de lata donde solía guardar botones. Parecía ridículo, pero era lo único, aparte de las viejas fotografías, que quería conservar. Por las noches me acostaba con una taza de infusión caliente, envuelta en la manta, y trataba de recordar cuánto tiempo hacía que no sentía algo así. Algo que no viniera por cortesía, ni por obligación, sino simplemente, porque sí. Porque alguien pensaba en mí. Sin grandes palabras. Sin exigencias. Escuchaba cómo él se movía en su jardín. A veces, el golpe de la puerta de su apartamento. Y luego, de nuevo, el silencio. No llamaba. No escribía mensajes. Solo dejaba notas. Y en ese silencio había más cuidado que en cualquier discurso extenso. La última noche, cuando ya me sentía un poco mejor, me armé de valor. Escribí en el reverso de una de sus notas una palabra breve: gracias. Y la dejé en la puerta. Y sin embargo, tenía miedo. ¿Y si no volvía más? Estaba limpiando la estantería del pasillo, donde guardaba libros viejos, periódicos y cajas con dibujos de la infancia. En la balda de arriba, ese álbum de fotos olvidado durante años. Me estiré para alcanzarlo, el álbum resbaló y, al caer, se abrió de golpe. Una fotografía se soltó y cayó a mis pies. Me agaché, y el corazón se me detuvo. En la foto estaba yo. Tendría 20, quizás 21 años. Una playa en Cádiz, atardecer. Una sonrisa libre, como si el viento en el pelo pudiera realmente llevarse todas las preocupaciones. Flores en el cabello, un vestido de tirantes finos, el sol sobre los hombros. Recordaba ese día, reíamos con mi hermana, comíamos bocadillos de atún con cebolla caramelizada y discutíamos sobre quién se lanzaría primero al agua. No oí cuando entró. Estaba en el umbral de la cocina con 2 tazas en las manos. ¿Todo bien?, preguntó. Y entonces vio la fotografía en mis manos. Se acercó, tomó la foto en silencio, la observó un momento. Y dijo: «Eras preciosa». Solté una risa incómoda. Como si se hubiera confundido de persona. Quise decir: «Esa ya no soy yo». Pero él, sin apartar los ojos de la imagen, añadió: «Y aún lo eres». Dejó la foto sobre la mesa, se giró y se fue, dejando las tazas en el alféizar. Y yo me quedé ahí, mirando a aquella chica de la playa, sus ojos, y por primera vez en muchos años sentí que ella aún vivía en algún rincón de mí. Más tarde me descubrí sentada en el suelo, abrazando el álbum. En la cabeza no había pensamientos, sino imágenes. Su mano alzando la foto. Su voz, serena, sin una pizca de duda. Sus pasos alejándose tras la puerta. Y una leve vergüenza por haber querido esconder esa parte de mí. Esa que reía, cantaba, corría descalza hacia el agua. Esa que yo misma creía perdida para siempre. Saqué un marco de un cajón y puse la foto dentro. La dejé sobre la mesa de la cocina. Que se quede ahí. Que me mire cada día, y me recuerde que no estoy acabada. Que dentro de mí aún puede habitar algo verdadero. Que alguien vio algo más que a la abuela de al lado. Vio a una mujer. A una de verdad. Preparó su maleta en silencio. El sonido del cierre me pareció más fuerte que cualquier palabra. Dijo que le habían ofrecido un trabajo en Barcelona, algo bueno, algo estable. Y que se iba en 2 días. Asentí con la cabeza. Sonreí, o al menos lo intenté. Pero dentro de mí, algo se rompía con cada paso que daba hacia la puerta. No supe qué decir. No tenía derecho a pedirle que se quedara. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, envuelta en mi bata de lana, mirando la silla vacía frente a mí. Pensaba en su risa, en cómo arreglaba mi buzón, en sus notas cuidadosas, en cómo una vez me ayudó a cargar una bolsa pesada del mercado. Él nunca pidió nada a cambio. Recordaba la primera vez que escuché sus pasos en la escalera, cómo ponía el hervidor cuando yo estaba enferma, y cómo una tarde dibujó en su cuaderno mi rosal junto a la ventana. Pensaba que simplemente era amable. Educado. Pero todo resultó ser más profundo. Luego recordé aquella noche en que me sostuvo por los hombros después del incendio. Sus manos eran firmes y delicadas a la vez. En ese momento lo sentí. Me miraba de otro modo.
No como a una vecina. No como a una mujer mayor. Sino como a un ser vivo. Presente. Pensé que esos sentimientos se habían ido. Que habían sido un accidente. Una ilusión. Pero ahora, mientras él se preparaba para irse, lo entendí, no necesitaba un romance, ni confesiones, ni promesas. Necesitaba su bondad. Esa bondad suya, callada, luminosa, profundamente humana. Si él se iba, ¿qué quedaría? Me acerqué a la puerta de entrada y la entreabrí con cuidado. La maleta seguía en el rincón. Aún no se había ido. No sabía qué decir. Mis labios temblaban. Las palabras no salían. Pero él se giró por sí solo. Y dijo, en voz baja: ¿Puedo dejar la llave aquí, por si quiero volver? Asentí. Y en ese gesto, estaba todo. La mañana de su partida, encontré una última nota bajo mi puerta. Decía: gracias por estar. No sé si lo notaste, pero me ayudaste más de lo que yo a ti. Me quedé sentada con ella en las manos, sin saber si llorar o sonreír. La maleta había desaparecido del pasillo. La puerta de enfrente, ahora, silencio. Han pasado algunos días. Sigo preparándote para dos. Dejo la ventana entreabierta, como antes. Las flores del jardín parecen inclinarse un poco más hacia la luz. Y yo, aprendo a ser no solo un recuerdo, sino también yo misma. Él se fue, pero dejó algo importante. Una huella tibia en la casa y un fuego dentro de mí que ya no se apagará. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.